Bueno, mi nombre es Daniel Hernández, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua, y hoy les vengo a hablar sobre los actos procesales de nulidad. Los actos procesales y nulidades. Así tenemos que los actos procesales son actuaciones que tienen relevancia procesal y se realizan dentro del proceso desde su inicio y son ejecutados de forma concatenada hasta la conclusión del juicio mediante sentencia, firma, transacción u otro medio de autocomposición procesal. Así tenemos que los actos procesales tienen ciertos requisitos que deben cumplir, los cuales son los requisitos intrínsecos y los requisitos extrínsecos. Los requisitos intrínsecos se refieren al contenido del acto. Conforme a su naturaleza, dentro de este nos encontramos lo que son los sujetos, objetos y causa. Los sujetos son las personas u órganos que intervienen dentro del proceso. Los objetos es el contenido propio del acto. Es decir, que el objeto debe ser lícito para que éste pueda tener validez. Y por último, se refiere a la causa, la cual se refiere a la razón por el cual existe el proceso, es decir, la pretensión. Los requisitos extrínsecos se refiere a la parte externa del proceso, es decir, que este debe realizarse o debe realizar en la debida oportunidad, en el debido lugar, tiempo, fecha y en la forma de acuerdo a lo establecido en la ley. Las disposiciones generales de los actos procesales, el Código Orgánico Procesal Penal la divide en tres secciones. La primera sección se refiere a las disposiciones generales, el cual expresa que se refiere al articulado debe cumplir cierta formalidad. Entre estas tenemos lo que es el idioma, el contenido de las actas, las interpretaciones de los peritos, de los expertos y de los intérpretes, los requisitos de validez, así también el régimen de cómo realizar los exámenes a los sordos y a los mudos. Asimismo tenemos lo que es la figura de las nulidades. La figura de las nulidades, o nulidad propiamente dicho, consiste en privar la eficiencia de un acto procesal como consecuencia de hallarse impedido de producir efectos previsto en la ley, por un vicio que lo desnaturalice, presupone que el acto ha existido, pero advertido del vicio se lo sanciona extinguiendo. Estas se dividen en nulidades absolutas y nulidades reales, relativas. Las nulidades absolutas son las que existen son las que existen del derecho y que como tales deben ser declaradas por el órgano jurisdiccional, aún de oficio en cualquier estado, grado y proceso, pudiendo ser denunciadas por cualquiera de las partes. Asimismo tenemos lo que son las nulidades relativas. Las nulidades relativas son aquellas que no deben ser consideradas insanables, que establecen primordialmente el interés de las partes a los fines que les permiten eludir los perjuicios que les podrían acarrear un vicio o defecto procesal. Las características de estas clases de nulidades son las siguientes. 1. Que no pueden ser declaradas de oficio sin perjuicio de la potestad del juez de eliminar el oficio en cualquier causa o nulidad si fuera posible. En segundo término, pueden ser opuestas por cualquiera que hubiera aprobado. En tercer término, solo puede ser opuesta por la parte que tenga interés en la observancia de las disposiciones legales respectivas. En cuarto término, deben ser opuestas dentro de los plazos o momentos procesales. Y en quinto término, que son subsanables o convalidables de acuerdo a las circunstancias que establezca la ley. Asimismo tenemos lo que son las decisiones. Las decisiones, de acuerdo al artículo 173 del Código Orgánico Procesal Penal, existen dos tipos de decisiones, de acuerdo al reglamento venezolano que rige la materia.
los cuales son la sentencia y los autos. La sentencia solo se produce para condenar o absolver, ya que es producto del enjuiciamiento resultado de la práctica de la prueba de la oralidad y la inmediación. Todos los procedimientos que no se desemboque en una absolución o una condena tendrán que ser resueltos mediante auto, y que también son conocidos como sentencias interlocutorias. Asimismo tenemos lo que es el artículo 174, el cual establece que la sentencia y los autos es de obligatorio que deben ir firmados por los jueces y secretarios de carácter judicial, considerando una omisión de los requisitos, ya que esto se considera una omisión de los requisitos extrínsecos de la sentencia, produciendo nulidad de los actos. El artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal, en este artículo, el legislador supone que los jueces, magistrados y a todo mundo, en la expresión, se puede decir, en el ámbito jurídico, que tengan la potestad para dar sentencia en la materia, por el cual este artículo alude a todas las sentencias, que estos deberán leer íntegramente las sentencias en las audiencias públicas. De esta forma, las notificaciones aseguran que las decisiones sean comunicadas a todas las partes de forma uniforme. Los autos que no sean designados en audiencia pública, salvo disposiciones en lo contrario, se notificarán a las partes de acuerdo a lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal. Asimismo tenemos lo que son las notificaciones y las citaciones. Las notificaciones están de acuerdo al establecido en el artículo 179 del Código Orgánico Procesal Penal. Las citaciones y notificaciones se practican mediante boletos firmadas por el juez o jueza, y ella se le indica el acto o decisión para cuyo efecto se notifica. La citación se puede definir como el acto de comunicación procesal por el cual un tribunal informa a una de las partes o a un tercero que debe acudir a la sede del tribunal. Por otra parte, la notificación es una comunicación de una decisión judicial, lo cual la boleta de notificación debe ir acompañada por una copia de certificada de la decisión que se le participa. La decisión por boleta en lo que refiere a este artículo, son aquellas que sean de la decisión pronunciadas en audiencias y cuya emisión en viva voz equivale a su notificación. En concordancia al artículo 184 del Código Orgánico Procesal Penal, la citación personal expresa que la citación personal se hará mediante boleta con las órdenes de comparecer expedidamente ante el tribunal, entregada por el alguacil a las personas o personas. Esta citación admite las excepciones contenidas en el artículo 186 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece que en caso que la citación es por boleta, cuando no se encuentre la persona a quien se dirija, se entregará en su domicilio, residencia o lugar de trabajo copia de la misma, a quien allí se encuentra. Asimismo tenemos lo que es la figura, lo establecido, lo que es las citaciones de las víctimas, expertos, intérpretes o testigos. El artículo 185 del Código Orgánico Procesal Penal establece que los tribunales deberán librar boletas de citación a la víctima, expertos o
o expertas interesados en el testigo el mismo día que acuerde la fecha en el que se realice el acto por el cual se refiere a comparecer ante citado tribunal. La citación deberá ser entregada por el alguacil al tribunal mediante boleta de citación. Igualmente podrá ser citado o citada de forma verbal por teléfono, correo electrónico, fax, telegrama o cualquier otro medio de comunicación intrapersonal, lo cual se haga constar. Las personas que se hace referencia en este artículo podrá comparecer espontáneamente. En el texto de la boleta se debe expresar el lugar, la fecha y la hora de comparecencia y en advertencia de que si la orden no se obedeciese, sin perjuicio de la responsabilidad penal correspondiente, la persona podrá ser conducida a la fuerza por la fuerza pública y pagar los gastos que ocasione salvo justa causa. Asimismo tenemos lo que es el juicio oral y público. El juicio oral y público es la etapa principal del proceso penal, porque aquí se resuelve, mejor dicho, se redefine el conflicto social que subyacane y da origen al proceso penal. El juicio oral es una etapa esencial del proceso penal, en el cual los pilares fundamentales del sistema acusatorio adquieren vigencia. El juicio oral tendrá lugar de forma pública, así como lo establece el artículo 15 del Código Orgánico Procesal Penal. Y en el enjuiciamiento oral, el enjuiciamiento oral es en donde la percepción y la recepción de pruebas y su valoración y las intervenciones de los sujetos procesales se realizan con la posibilidad de asistencia física, así como de las partes, sino como de la sociedad en general. Así tenemos lo que es la figura de admisión de los hechos. La figura de admisión de los hechos está dispuesta en el artículo 371 del Código Orgánico Procesal Penal y dispuesto en el mismo reglamento en el artículo 375 del citado código, que constituye una institución indudable de relevancia procesal y constitucional, que el mismo a través de el legislador estableció una manera especial de determinación anticipada del proceso, con la reincidencia del juicio oral y público, la cual opera cuando el acusado reconoce su participación en el hecho atribuido, lo cual conlleva a la imposición inmediata de la pena con una rebaja o no impidiendo las circunstancias del hecho y lo dispuesto en el referido artículo. Asimismo tenemos lo que es el acuerdo reparatorio. El acuerdo reparatorio es la figura establecida en el artículo 40 y 41 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual significa que es un instrumento procesal que adquiere una cristalización o cristalizarse la comisión del hecho punible que recaiga sobre bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial, en el cual los delitos culposos siempre que no haya causado muerte o afecte de forma permanente o grave la integridad física de una persona, representando estos acuerdos una especie de autocomposición procesal en materia penal, acordado entre el imputado y la víctima, homologada por el juez competente, previa oposición representada por el Ministerio Público, solo que se requiere que el acuerdo haya sido prestado libre de todo apremio y con pleno conocimiento